Mi Jesús, hoy, sábado 16 de octubre del año 2021, estamos en la semana 28ª del tiempo ordinario. El color litúrgico es verde, el salterio de la cuarta semana, celebrando hoy a nuestra Santa Margarita María Alacoque, Virgen. Nació el 22 de julio de 1647 en Borgoña, Francia, en la mística que recibió las visiones del Sagrado Corazón de Jesús, quien le dijo: He aquí el corazón que tanto ha amado a la gente y en cambio recibe ingratitud y olvido. Tú debes procurar desagraviarme. Hecha su profesión religiosa en 1672, comenzó a experimentar una serie de visiones en que sintió la presencia viva de Cristo, que le pidió que todos los primeros viernes de mes reparase con la comunión las ofensas recibidas de los hombres. Murió en 1690, fue canonizada en 1920. Oración colecta. Te pedimos, Señor, que derrames sobre nosotros el Espíritu con que enriqueciste a Santa Margarita María de manera singular, para que podamos conocer la caridad de Cristo, que supera toda ciencia, y seamos colmados por toda tu plenitud. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Veamos qué nos dice el Señor en este día en su hermosa palabra. Meditémosla y pongámosla en práctica. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Capítulo 4, versos del 13, 16 y 18. Hermanos, la promesa de recibir el mundo en herencia hecha a Abraham y a su posteridad no le fue concedida en virtud de la ley, sino por la justicia que procede de la fe. Por eso, la herencia se obtiene por medio de la fe, a fin de que esa herencia sea gratuita y la promesa quede asegurada para todos los descendientes de Abraham, no solo los que lo son por la ley, sino también los que lo son por la fe. Porque Él es nuestro Padre común, como dice la Escritura: te he constituido Padre de muchas naciones. Abraham es nuestro Padre a los ojos de aquel en quien creyó, el Dios que da vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que no existen. Esperando contra toda esperanza, Abraham creyó y llegó a ser padre de muchas naciones, como se le había anunciado. Así será tu descendencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El santo responsorial está tomado del número 104, versos del 6 al 9 y 42 y 43. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Descendientes de Abraham, su servidor, hijo de Jacob, su elegido, el Señor es nuestro Dios, en toda la tierra rigen sus decretos. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Él se acuerda eternamente de su alianza, de la palabra que dio por 1000 generaciones, del pacto que selló con Abraham, del juramento que hizo a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente.
Él se acordó de la palabra sagrada que había dado a Abraham su servidor e hizo salir a su pueblo con alegría a sus elegidos entre cantos de triunfo. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deben decir. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 12, versos del 8 al 12. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando los lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a reflexionar estas hermosas lecturas y cada día el Señor nos habla. Miremos qué nos ha dicho hoy. En la carta de San Pablo a los Romanos nos dice el Señor que la fe no se nos puede quedar solo en el asentimiento de las verdades que Dios ha revelado. La fe nos tiene que llevar a aceptar en nuestra propia vida a aquel que es el autor de la revelación. Solo a partir de ahí, no solo nos quedaremos con la mente llena de verdades aceptadas, sino que la salvación podrá ser nuestra, pues si permitimos que Dios haga que nuestro corazón se convierta en su morada, entonces vamos a poder escuchar su voz, ser obedientes a ella. Entonces seremos realmente un signo del amor de Dios para nuestros hermanos. La persona de fe no solo ha de proclamar el nombre de Dios con los labios, sino también con la vida misma, pues con sus obras dará razón de su esperanza. De esta forma, no quede como esclavo de lo que pasa, de lo que se acaba, sino que se convierte en un continuo peregrino hacia una vida cada vez más perfecta en Cristo Jesús, más servicial para nuestro prójimo. Aquel que hable hermosamente, continuamente, constantemente de Dios, logrará alcanzar una paz que solo Él puede dar. Y aquel que viva desencarnado de la realidad o que desprecie a su prójimo, no podrá decir que la verdad está en él y que tiene fe en Dios, porque no es verdad. En el Salmo, el Señor nos recuerda que Él nunca se olvidará de la alianza que hizo con nosotros, a pesar de que muchas veces nosotros sí nos olvidamos, hemos sido infieles, Él siempre va a permanecer fiel. Él prometió enviarnos un Salvador y durante mucho tiempo fue preparando el cumplimiento de esta hermosa promesa
invitándonos a purificar nuestra conciencia libre de pecado, a reconocer nuestra propia realidad de que somos pecadores y a arrepentirnos de nuestra maldad, a pedir perdón para que podamos lograr que nuestro corazón, nuestra vida, sea una digna morada para el mismo Dios. Así por medio de Cristo Jesús, Dios nos sacó de nuestras esclavitudes para hacernos su pueblo santo, para conducirnos hacia la posesión de los bienes definitivos. Sin embargo, nosotros cuántas veces no aceptamos, no hemos caminado con el Señor, nos hemos alejado, nos hemos apartado, pero Él continúa llamándonos para que siempre en adelante ya no vivamos nosotros solos para nosotros mismos, sino para aquel que dio la vida por nosotros, que resucitó, sellando así con nosotros mediante su sangre una alianza nueva, una alianza eterna por la que, unidos a su Hijo en Él, lleguemos a ser verdaderos hijos de Dios. Vivamos y caminemos en el amor de Dios como consecuencia de nuestro amor a Él. Vivamos en el amor fraterno. Así nuestra alianza con el Señor hará que en verdad formemos ese pueblo de Dios, ese pueblo elegido para proclamar su amor, esas maravillas, su buena noticia, su amor, su salvación a todos los pueblos y en todos los rincones del mundo. En el Santo Evangelio el Señor quiere prevenirnos contra la apostasía, pues la voluntad del Padre es que creamos en aquel que Él nos ha enviado. Fuera de Cristo no hay otro hombre en el que podamos salvarnos. Nadie más puede darnos la salvación. Aquel que niegue a Cristo estará poniéndose en un grave riesgo porque será muy difícil que alcance la salvación eterna. Ante nuestras propias fallas, debemos saber arrepentirnos de corazón, sabiendo que nuestro Señor siempre está dispuesto a perdonarnos si volvemos a Él con un corazón sincero, con un corazón contrito y arrepentido. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo que Dios ha derramado en nosotros tiene la hermosa misión de ofrecernos el perdón, el arrepentimiento, la renovación que Cristo logró para nosotros mediante su entrega en la cruz, mediante su resurrección. Si alguno rechaza al Espíritu Santo, ¿cómo crees que será perdonado? Pidamos, pidamos al Señor ese regalo maravilloso, que nos regale cada día el Espíritu Santo, sus dones, sus carismas. Si en verdad queremos dar un auténtico testimonio de nuestra fe, debemos dejarnos guiar, dejarnos poseer por el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, para que Él dé testimonio de Jesucristo desde nosotros ante cualquier persona que nos pida razón de nuestra esperanza. Tenemos la firme esperanza de llegar a donde Cristo, nuestra cabeza, principio de todo, pues Él no se alejó de nosotros nunca. De un modo misterioso, la Iglesia permanece unida a Él y desde ahora, en medio de persecuciones y tribulaciones, va haciendo suya la gloria de su Señor y la va manifestando por medio de sus buenas obras. Por eso también podemos decir que por medio de su Iglesia
El Señor continúa realizando su obra salvadora a favor de todas las personas de todos los tiempos y lugares. Nuestra iglesia es el instrumento visible mediante el cual el Señor permanece vivo y real entre nosotros todos los días y como Él lo prometió hasta el fin del mundo. Nuestra iglesia vive en una con continua conversión, celebrando la Eucaristía, dándole honor y gloria, no para que escuchemos su voz como discípulos descuidados, no, sino para que aprendamos a confesar nuestra fe en medio de las dificultades, de los diversos ambientes de nuestro mundo, procurando ser ese fermento de santidad en Él. Cristo es la manifestación del Padre misericordioso al mundo. Es nuestra responsabilidad que hoy estamos viviendo, que nos hagamos responsables de ese vivir con ese Padre misericordioso, unidos a su divino corazón. No hagamos de nuestra Eucaristía una simple presencia, un simple acto exterior de piedad, como que vamos por cumplir un requisito. No, hagamos esa auténtica renovación, esa alianza con Dios, de que nos lleve a manifestarnos como sus hijos, a vivir permanentemente su amor, su misericordia en su presencia, en el sagrario, en el santísimo sacramento del altar, que nos esforcemos para amarlo, para glorificarlo, que no nos avergoncemos, y así su reino será más factible cada vez más entre nosotros. El Señor nos dice que cuando una mujer va a luz, a dar a luz se angustia, pues le ha llegado el momento, pero que una vez que ha dado a luz, ya ni se acuerda de esa angustia, de ese momento difícil, sino que le atrae más ese hijo precioso que ha traído al mundo. La iglesia se encamina hacia su plena realización en medio de momentos de angustia, como los que vivimos hoy, de persecuciones y de muerte. El camino de la iglesia es el mismo camino del Señor, llegar a la gloria del Padre, pasando necesariamente por el mismo Calvario, por el mismo camino de nuestro Señor. Por eso debemos armarnos de mucha valentía, de mucha fortaleza en el Espíritu que el Señor nos ha dado, y no claudicar en el testimonio que debemos dar de nuestra fe. Lamentablemente en estos días difíciles que estamos viviendo en la humanidad, sentimos que se ha perdido mucho la fe. Ya no hay tantas personas en las horas santas, en los templos, en las celebraciones. A pesar de las limitaciones, es muy poca la gente. Debemos ir, debemos estar donde Él está, sin temor, sin miedo. Acudamos a acompañarlo, a restaurar su corazón, a repararle esas heridas que con nuestros pecados le mantenemos abiertas, esas hermosas llagas y ese corazoncito sufriente de nuestro amado Señor. Lamentablemente, ante tantos gobernadores,
y dirigentes mm, que se creen tan poderosos, pero que están llenos de maldad y de corrupción. No podemos hacer componendas en el Evangelio para evitarnos su rechazo o sus amenazas de muerte. El Espíritu de Dios siempre estará con nosotros para poder que se transforme nuestra vida en un auténtico testimonio del amor salvador de Dios en el mundo. No apaguemos el Espíritu Santo que habita en nosotros como en un templo. Dejémonos más bien guiar por Él para que desde la iglesia el mundo llegue a conocer el amor que el Señor nos tiene, ese amor de Dios que es tan grande y tan hermoso, ese llamado que Él nos hace para que lleguemos a poseer los bienes definitivos. Roguémosle al Señor que nos conceda por intercesión de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, nuestra Madre, que nos dé la gracia de saber conocerlo, de amarlo, de adorarlo, de escuchar su palabra mediante los sacramentos, con nuestras oraciones, en nuestro prójimo, de tal forma que aprendamos a escucharlo para vivir conforme a sus enseñanzas, a darle culto con un corazón sincero y a servirlo con una verdadera fe que se traduzca en obras de un auténtico amor. Bendecido día para todos. Alabado sea Jesucristo, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.